¿Qué tal? Saludos, esta es la tercera parte. Entonces ya teniendo toda la parte de nuestro diseño para este juego como de trivia, de cuestionario, formulario, para darle a los niños una forma de practicar matemáticas o alguna otra materia, ya tenemos entonces la parte fundamental del diseño y la estructura de las preguntas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esas preguntas vayan cambiando, que se califiquen em, y hacer el resto de operaciones? Entonces vamos cosa por cosa, no nos vamos a complicar tanto. Primero, a medida que vayamos trabajando en el código, vamos a necesitar que cada vez que se cargue una nueva pregunta vaya cambiando, ¿cierto? Entonces vamos a colocar hasta por acá abajo una función nueva que nosotros vamos a crear que se llame cambiar pregunta justamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestra función private void y le vamos a poner justamente de nombre cambiar pregunta. ¿Sí? Recordemos que esta es la estructura o la sintaxis de una función. Y le estoy colocando que es de tipo void porque no me va a retornar ningún valor. Solo va a cumplir sus acciones y listo. Entonces, ¿cuál va a ser la acción? Primero, como les decía que vamos a ir cambiando, necesitamos tener una variable que nos indique en qué pregunta vamos. Entonces vamos a crear hasta por acá arriba donde tenemos cantidad de preguntas, vamos a crear otra variable que se llame, que sea de tipo entero, que se llame iterador o número de pregunta, como ustedes quieran llamarle. Entonces yo le voy a poner acá que el iterador comience en 0, ¿de acuerdo? Y acá entonces voy a venirme de vuelta a mi función de cambiar pregunta y le voy a escribir que lo primero que tiene que hacer es incrementar el iterador en 1 su valor. Es decir, este más es lo mismo a que yo le coloque iterador es igual a iterador más 1, ¿sí? Entonces, si el iterador antes valía 0, con esto ahora va a valer 1. Si antes valía 3, se va a incrementar, entonces ahora va a valer 4. Si antes valía 5, ahora va a valer 6, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace esta línea. Lo único que hace es incrementar en 1 el valor de la variable iterador. Pero entonces acá cometió un error. No debe comenzar en 0, debe comenzar en menos 1. ¿Por qué en menos 1? Porque recordemos que el arreglo, el índice, lo va a comenzar en 0, ¿sí? Y si yo lo primero que estoy haciendo es incrementar en 1 el valor, me voy a pasar directo al espacio número 1, saltándome el 0, dejando de lado, dejando fuera esa pregunta. Entonces, para no complicarnos, podemos ponerle acá ya sea índice para guiarnos de esta imagen como lo estábamos utilizando. Podemos llamarle número de pregunta para recordarnos en qué número de pregunta vamos. O, como les ponía yo, iterador. En este caso le voy a dejar como índice pregunta para que se nos haga más fácil de recordar. Entonces le voy a poner aquí que el índice de pregunta incremente en 1 para que en este punto comience valiendo 0, ¿sí? Yo la creé con menos 1, pero al sumarle 1, ahora vale 0. De acuerdo, ¿qué va a hacer entonces esta función después de incrementar el iterador? Porque la idea sería que cada vez que haya necesidad de cambiar la pregunta, llamemos a la función. Por eso va incrementando para ir. Si la pregunta anterior era 0, ahora vamos a la 1. Si la anterior era 2, ahora vamos a la 3. Si la anterior era la 5, ahora vamos a la 6. ¿De acuerdo? Entonces vamos acá ahora a preguntarnos si el índice de la pregunta es menor a la cantidad de preguntas que tenemos nosotros definidas, que es la variable que tenemos acá arriba. ¿Por qué? Porque no necesitamos que se pase. Es decir, si yo ya llegué a la última pregunta, que era la 5,
Yo no quiero que siga dando vueltas, que siga haciendo el conteo y que incremente pasándose a una pregunta 6, 7, 8 que no existen, ¿sí? Entonces lo primero es averiguar en qué número de pregunta voy y si ese número de pregunta es menor a la cantidad que yo definí al inicio. Si eso es correcto, si es verdadero que el índice de la pregunta es menor, entonces sencillo, que me cargue la pregunta. Cargar pregunta. ¿Sí? Esta es una función que aún no he creado, pero voy a dejar de una vez el espacio por acá abajo. Entonces voy a colocar otra vez private void cargar pregunta, ¿sí? Esta es otra función que voy a necesitar en un instante. Entonces, ahora bien, lo que estoy haciendo acá es verificar en qué pregunta va el conteo para reiniciar si ya se llegó a la última pregunta, ¿sí? Entonces, si aún no se llega a la última, se carga la pregunta normal. De lo contrario, cuando se llegue a la última pregunta, lo que yo necesito es que me mande a la ventana de felicitaciones, que eso recordemos que lo hacíamos abriendo un formulario de tipo felicitaciones. Yo le voy a poner ventanita para que sea más fácil de recordar. Ventanita, le voy a poner que sea una nueva ventana de tipo felicitaciones, que es el formulario que yo creé anteriormente acá. Y le voy a pasar como parámetro los puntos. ¿Sí? Le voy a poner punto y coma acá. Le voy a decir que esa ventanita se me muestre como un diálogo. Y le voy a decir por último que si ya terminó el juego, pues que me reinicie. Reiniciar juego. Esa es otra función que todavía no he trabajado. Entonces por el momento voy a comentar esto porque es algo que voy a trabajar después. ¿De acuerdo? Entonces voy a la parte principal, que es la parte de cargar la pregunta. ¿Cómo es que yo cargo la pregunta? Tengo que recurrir a los elementos que yo ya tenía creado en el formulario, que son los de acá. Entonces, ¿cómo se llamaba, por ejemplo, esta etiqueta que va a contener la pregunta? Yo ya sé que se llama label pregunta o label pregunta. Entonces, en esta función de cargar pregunta, le voy a decir para empezar que el label pregunta punto text, es decir, el texto que tiene acá, que me lo cambie y que ahora le asigne la pregunta que se encuentra dentro de la variable preguntas que creamos en el video anterior. ¿Y cómo llamo a la primera pregunta? Sencillo, le voy a decir acá con la ayuda de mis corchetes, le voy a decir que me consulte para empezar. Vamos a ver, mi variable se llama, recordemos que la variable se llamaba cantidad preguntas. Ay, perdón, acá estoy escribiendo en el lugar incorrecto, es acá abajo. El índice de la pregunta, ¿sí? Le voy a decir que me tome el índice de la pregunta y que me consulte el espacio 0. Es decir, si voy en la pregunta 5, pues entonces me va a venir a consultar esta de acá, esta fila de acá. Pero el 0 es de la posición de la columna, es decir, de estos 5 valores que tengo acá, de estos 5 textos, el que está en la casilla 0 es justamente este texto de acá, es la pregunta, ¿sí? Solo para ver que realmente nos esté funcionando, ¿sí? Vamos a también colocarle acá en donde dice cuestionario el evento de cuando se carga la ventana. Le voy a decir que lo primero que haga sea cambiar de pregunta.
Muy bien. Entonces vamos a probar esto. Voy a iniciar. Muy bien, vamos a esperar un momentito. Muy bien, acá tengo el formulario. Solo para ver cómo funciona entonces. Desde la primera vez que le doy clic, como yo le puse que al momento de cargar el cuestionario o la ventana, lo primero que haga sea cambiar pregunta, y el cambio de pregunta lo que hace es cargar la pregunta, y al cargar la pregunta, la etiqueta label pregunta, su texto lo toma de la variable de preguntas en el índice, en este caso 0, y en el espacio la casilla 0. Entonces justamente veo que aquí ya me aparece cuánto es 10 por 10, que es la primera que yo tengo acá, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo ahora cómo cambiamos, porque si le doy en siguiente se dan cuenta que todavía no cambia. Entonces vamos a ir viendo cómo hacemos para que vaya cambiando de pregunta en pregunta. Primero terminemos de llenar esto porque no es solo la pregunta acá, también son las respuestas. Entonces vamos acá cómo llenamos el resto. El primer radio button en su propiedad text corresponde a la variable preguntas, siempre en su índice la pregunta en la que vayamos, pero ahora ya no va a ser el espacio la casilla 0, sino la casilla número 1, ¿sí? 1, punto y coma. Vamos a hacer lo mismo con nosotros. Radio button 2.text va a ser igual a preguntas en el índice de la pregunta que corresponda, pero ahora en la casilla 2. ¿Sí? Voy a copiar esto, lo voy a pegar, solo voy a cambiar acá. Ahora vamos con el radio button 3 y corresponde a al índice de la pregunta, pero ahora en la casilla 3. ¿De acuerdo? Aquí voy a agregar algo extra, que es el limpiado. Limpiado de selección. ¿Por qué? Resulta que cuando le damos clic a uno de estos botoncitos, radio button, quedan marcados aunque se cambie el texto. Entonces yo necesito que se quite ese marcado. Eso lo voy a hacer con su propiedad de checked. Entonces le voy a decir al radio button 1 que en su propiedad punto checked sea igual a false. Esto le va a indicar que la bolita no quede rellenada, sino que quede vacía, ¿sí? Es decir, no va a estar marcada, que es lo que traduciríamos con este check. Entonces lo voy a hacer con el radio button 2, el radio button 3 y ahí vamos bien. Entonces esto es lo que hace la función de cargar pregunta. Ahora bien, vamos a venirnos al espacio de el botón siguiente, el evento del botón siguiente, y cada vez que le demos clic al botón siguiente, lo que vamos a hacer nosotros es cambiar pregunta, ¿sí? Únicamente así, porque aquí lo que estamos haciendo es llamar a la función que ya existe acá abajo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar y vamos a ponerlo a prueba. Le damos a juguemos. Y aquí ya tenemos, ¿vemos? ¿Cuánto es 10 por 10? Y aquí ya tenemos las tres posibles preguntas, las tres posibles respuestas, perdón. ¿Sí? Le doy siguiente y cambia. Ahora es ¿cuánto es 5 por 5? 25, 50, 100. Cambio. ¿Cuánto es 3 por 8? 90, 40, 24. Muy bien, nos damos cuenta cómo está funcionando correctamente. Pero cuando llego a la última pregunta, ahí se queda estancado y ya no pasa nada, ya no sucede nada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que tenemos nosotros esto que habíamos comentado.
voy a descomentar por el momento solo la parte de reiniciar el juego. Y voy a crear hasta acá abajo mi nueva función de reiniciar juego. Entonces, private void reiniciar juego. ¿Qué es lo que va a hacer esta función en específico? Muy bien, resulta que reiniciar juego lo que me va a ejecutar como tal es únicamente que mi índice de la pregunta se regrese a su valor original, que era -1. Después de eso, que cambia la pregunta como cuando nosotros recién iniciamos el juego y nos carga la primera pregunta. Y de último, resulta que nosotros, si queremos, podemos trabajar una variable que nos pueda ir mostrando los puntos. Recordemos que nosotros acá en el cuestionario dejamos un espacio para los puntos. Entonces esto va a ser una variable que vamos a utilizar. La voy a dejar comentada por un momento solo porque aún no la tenemos creada. Solo quiero probar que efectivamente al llegar a la última pregunta se reinicie. Entonces iniciamos acá. Bueno, recordemos que tengo 5 preguntas. Esta sería la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y cuando le doy se vuelve a iniciar la secuencia. Vemos cómo al llegar a la última pregunta se reinicia el juego, ¿sí? Entonces acá ya está funcionando como debería. Ahora bien, ¿cómo trabajo la parte de puntos y cómo le hago para que al finalizar el juego también se le felicite a la persona? Muy bien, resulta que vamos a tener que crear ahora una función que nos ayude a calificar que la respuesta esté correcta o no. Entonces vamos a crear por acá abajo. Ya creamos una de cambiar pregunta, una de cargar pregunta, una de reiniciar juego. Vamos ahora con una función para calificar. Calificar cada una de las preguntas. Muy bien, ¿qué va a ser ahora nuestra función de calificar? Resulta que al momento de nosotros querer calificar vamos a necesitar saber qué radio button es el que está seleccionado, ¿sí? Si está seleccionado el radio button 1, el 2 o el 3. Eso lo vamos a hacer a través de una sentencia switch. Perdonen, vamos a utilizar un if. El switch iba a tener otra función. Entonces vamos a utilizar mejor if. Vamos a ponerle un comando acá en donde vamos a verificar si el radio button está marcado o no, si está rellenado o no. ¿Qué es lo que hace este atributo checked? Me devuelve un valor. Aquí justamente dice obtiene o establece un valor que indica si el control está activado o no. Entonces voy a tener que hacer esto mismo con los 3 radio button. El 2 y el 3. Muy bien. Entonces esto va a verificar cuál de los 3 es el que está activo. Voy a colocarle su else if. Su else if. Puede ser else if o puede ser un if a secas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a verificar acá adentro? Si el radio button 1 está marcado, voy a verificar ahora cuál es el texto que ese radio button contiene. Entonces, radio button 1.text, voy a verificar si su texto coincide con la respuesta que yo marqué como correcta desde mi arreglo de preguntas. Entonces, coloco aquí el índice de la pregunta actual y la casilla o el espacio en donde va la respuesta correcta, recordemos que es la cuarta. Entonces, casilla 0, casilla 1, casilla 2, casilla 3,
casilla 4. La 4 es la que me va a decir cuál es la correcta. Entonces voy a comparar si la que marcó el usuario coincide con la correcta que yo definí, ¿sí? Entonces, si el usuario marcó 45, va a comparar si es igual a 45 y entonces va a determinar que es correcta. Pero de lo contrario, si el usuario seleccionó 2 y la correcta era 45, entonces está equivocada esa respuesta. Entonces, acá estoy verificando justamente eso, ¿sí? Si la respuesta que se marcó coincide con la respuesta que yo definí como correcta. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a necesitar acá arribita una variable de tipo booleano llamada correcta, que para empezar comience con un valor falso, que se va a convertir en verdadera cuando la respuesta que se haya marcado sea verdadera, ¿sí? Y aquí es donde entra entonces ahora nuestra variable de puntos. Esa variable de puntos la vamos a crear acá al inicio, donde tenemos las otras, y le vamos a dejar acá un private int puntos, que comience en 0 para comenzar, valga la redundancia. Muy bien, entonces que comience en 0 los puntos, pero que al momento de calificar, si la respuesta es correcta, entonces le vamos a decir que esos puntos sea igual al valor que ya tenía la variable puntos más 100 puntotes que se va a ganar por responder correctamente. Entonces esto mismo lo voy a repetir en los 3 radio button de mi función calificar, ¿sí? Voy a repetirlo acá, solo cambio acá que sea radio button 2 y acá y le cambio que sea radio button 3. Muy bien. Entonces ahí ya estoy haciendo la calificación de la pregunta, ¿sí? Que independientemente si seleccionó el radio button 1, el 2 o el 3, si esa respuesta coincide con la que determiné como correcta, entonces se va a mostrar ahí justamente que se va a sumar los puntos, perdón. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá al final después de verificar eso? Voy a utilizar una pequeña sentencia if para determinar que si se marcó si una de las 3 respuestas que se haya marcado era la correcta, mi variable correcta tiene que tener un valor verdadero, ¿verdad? Entonces, lo que le voy a decir acá es que si la pregunta no fue respondida de forma correcta, por eso le coloco este símbolo que es la negación. Entonces, si no fue correcta, ¿qué es lo que quiere decir esto? Justamente en el label que yo tengo acá, o puedo colocarle otro label en alguna parte. Yo necesito que le escriba a la persona que lo siga intentando, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona no se moleste por haber respondido mal, sino que pueda seguir intentando solucionar nuestra pregunta, ¿verdad? Muy bien, entonces eso lo vamos a colocar nosotros en este label de el mensaje, que es label frase. Entonces estamos acá. Label, ¿cómo se llama label frase? Label frase como tal. Vamos a ver. Ahí estamos. No me aparecía anteriormente. Entonces que su texto cambie y que ahora le ponga un mensaje que diga, por ejemplo, sigue intentando, no te rindas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa va a suceder acá entonces? Dijimos que esto lo va a mostrar si la respuesta fue incorrecta. Ahora bien, independientemente
si la pregunta fue correcta o no, me tiene que cambiar la pregunta. Entonces voy a hacer el llamado. Le voy a hacer el llamado a la función de cambiar pregunta. Y lo que puedo hacer también es que este espacio donde tengo colocados los puntos, si la respuesta fue correcta, entonces que se le vayan sumando, que vayan mostrándose los puntos, el valor de la variable puntos acá. ¿Eso cómo lo hago? Muy bien. Tengo mi etiqueta label puntos, que es justamente la que tengo acá, que si vengo a revisar los nombres, se llama label puntos, muy bien. Entonces en su propiedad text le voy a decir que se le asigne el valor de la variable puntos que se fue sumando de acuerdo a las respuestas correctas o incorrectas. Entonces aquí me aparece un error justamente porque el valor entero lo estoy asignando en una variable de texto. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer una conversión. Convert, es decir, convertir a string, que es lo que quiere decir esa función, y le coloco puntos entre los paréntesis, ¿sí? Recordemos que este toString es una función y las funciones generalmente pueden llevar o no argumentos dentro de sus paréntesis. En este caso el argumento es de puntos para que me lo devuelva o me lo convierta en una variable de texto. Muy bien, vamos a verificar ahora si está funcionando lo que yo quería hacer. Iniciar. Recordemos que le programamos la parte de calificar, pero ahorita no me va a funcionar justamente porque no estoy llamando a la función en ninguna parte. Ahorita me va a funcionar idéntico a como estaba hace ratos. No me va sumando puntos ni nada. Entonces vamos con esto. Acá en el botón siguiente, en la función del botón siguiente, puedo darle doble clic o puedo venirme a sus eventos y venir acá. Lo que ya tengo programado es esto, ¿sí? El botón siguiente, al darle clic, cambia la pregunta. Pero ya no quiero que la cambie, quiero ahora que la califique. Entonces llamo a la función calificar. Vamos a darle iniciar. Vamos a darle que juguemos. Me carga la pregunta, me carga sus respuestas. Si selecciono la respuesta correcta, que es 100, le doy siguiente, me suma los puntos, me suma 100. 5 por 5 es 25. Si le doy clic al 25 y le doy siguiente, me suma los puntos. Hasta ahí excelente. 3 por 8 yo sé que son 24, pero si pongo 40, no me suma nada y me dice, sigue intentando, no te rindas. 4 por 4 son 16. Adrede voy a seleccionar la incorrecta y no me suma nada. Vamos con esta última. 9 por 5. Voy a poner por error 2. ¿Sí? Entonces me va sumando solo las respuestas correctas. Pero recordemos que yo tengo hecha la programación de tal manera de que al terminar las preguntas se reinicien el juego, por decirlo de alguna forma. Pero la puntuación no se está reiniciando. Recordemos entonces que teníamos por acá. Vamos a irnos justamente a nuestra función de reiniciar juego, ¿sí? Teníamos acá que los puntos van a regresar a 0. Entonces, puntos igual a 0. Voy a iniciar. Juguemos. Y vamos de nuevo acá. 10 por 10 son 100. 5 por 5, 25. 3 por 8, 24. 4 por 4, 16 y 9 por 5 son 45. Llego a 500 y se me reinicia el juego y los puntos también. Hasta ahí vamos excelente. Pero cuando se nos acaba el juego necesitamos no solo que se reinicie el juego, sino que antes nos haga la felicitación. Por eso era que nosotros teníamos esto acá. Entonces ya para la parte de felicitación lo vamos a hacer en la última parte de este video.
de esta sesión de videos.